Apóstoles, capítulo 22. Versículo 22. Y también junto con la lectura de estos versículos, vamos a buscar Génesis. Pero leamos primero Hechos capítulo 22. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta, ¿están conmigo? ¿Sí? La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando el polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo al cuartel. Mandó que le interrogaran a latigazos con el fin de averiguar el por qué gritaban así contra él. Ahora leamos Génesis. Génesis capítulo 50, versículo 15. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora querrá vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir, tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos, presentándose ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Oremos. Padre, hemos tomado estos pasajes de la Biblia porque hemos de entender, Dios, que ninguno de nosotros puede tomar tu lugar. Frente a nuestras relaciones personales, frente a los daños, frente a las palabras, frente a las acciones que los seres humanos pueden tener en contra de nosotros, nosotros no podemos tomar tu lugar. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomamos estos dos pasajes porque hay un contraste enorme entre el pasaje de Hechos de los Apóstoles y el pasaje de Génesis. En Hechos de los Apóstoles existen unos hombres, existen una multitud de personas que se ponen en el lugar de Dios. ¿Y en qué sentido? En el sentido de desearle la muerte a las personas, en el sentido de actuar de una manera de castigo para Pablo, que ha dicho cosas o que ha actuado de una manera en la cual ellos no están de acuerdo y ellos no entienden. Si pudiéramos colocarle un título a esta predicación, sería: ¿acaso podemos ponernos en el lugar de Dios? ¿Acaso nos corresponde a nosotros, iglesia, estar en el lugar de Dios? ¿Acaso Dios nos trajo a este mundo porque Él no es capaz de traer juicio o traer perdón a aquellas personas, a aquellos seres humanos que han actuado de una manera equivocada? ¿Será acaso que nosotros podemos y estamos aquí para juzgar a los demás? ¿Acaso Dios nos colocó en este mundo para
que seamos jueces de otros? ¿Acaso nuestro rol, nuestra participación en este mundo es ser jueces de otras personas? Yo creo que aún dentro de la iglesia, muchas personas se colocan como juez de otro. Aún dentro de la iglesia, muchas personas se pueden colocar en el lugar de Dios. Creer que son y están para ver el error de otras personas. Y casi siempre esa postura comienza a través de las críticas, a través de chambres. A Pablo lo llevaron y lo azotaron. El azote que le dieron a Pablo fue un azote. Nosotros nos imaginamos que Pablo recibió ese azote y quizás pensamos que es como cuando nos pegaba nuestra madre con el cincho. Te voy a pegar una gran cinchaseada, bicho. Y algunos aparecíamos con la espalda marcada, ¿verdad? Porque nos merecíamos. Otros recibieron la famosa chancleta en la espalda, de las chancletas de hule, que hasta se le regresaba a la mano a la mamá, la chancleta. Pero el azote que vivió Pablo fue un azote doloroso, porque ellos tenían unas correas y en las puntas de las correas habían colocado huesos, metales. Cuando le pegaban el latigazo, ese metal y ese hueso tendría que arrancar parte de la piel del apóstol. Por eso que muchas personas a las cuales se sometían a este tipo de castigo eran personas que no sobrevivían, eran personas que morían en ese acto. Significa que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén enviado por el Espíritu, y llegó a Jerusalén y en vez de ser recibido con agrado, porque él buscaba el bienestar del pueblo, lo que recibió fue azotes, golpes, maltratos. Frente a este tipo de acciones, cualquiera de nosotros se dispararía y buscaríamos de una u otra manera vengarnos, o desearíamos que la persona que un día nos humilló, nos maltrató, que ellos también vivan lo que nosotros o lo que ellos nos hicieron a nosotros. Este país tiene una sociedad que mata, pero esa sociedad que mata puede ser el reflejo de religiones que también traen muerte. Quizás si la religión, si las iglesias nos dedicáramos más tiempo a perdonarnos, como decía la predicación en el primer servicio, a tener el corazón en las entrañas de Dios. Si fuéramos capaces de ver, sentir y amar como Dios nos ama a nosotros, quizás esta sociedad no viviera tantas noticias de muerte, no hubieran tantas madres llorando por sus hijos. La sociedad puede ser, hermanos, un reflejo de lo que es la iglesia hoy. Iglesia que congrega personas, se reúnen en torno a un rito religioso, pero su corazón está lleno de amarguras, lleno de enojos, lleno de celos, de conflictos y de venganza. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, o cuántos de los hermanos que no están, desearía que usted o yo no estemos en la iglesia? ¿Cuántas personas se les retuerce el ser interno cuando nos miran pasar al frente? ¿Cuántas personas sienten un enojo, una molestia contra usted? ¿Cuántos desearían que algunos de nosotros no estemos en la iglesia? ¿Cuántos vamos por la vida cargando resentimientos? Ni siquiera somos capaces de perdonar al que nos ofende. Nos hacen una mala mirada y eso ya es principio para que nuestro corazón comience a llenarse de amargura contra el ser humano. Estos judíos eran hombres que dice la Escritura, ellos estuvieron escuchando al apóstol Pablo. Ya en unos versículos anteriores a este,
se levantó, dice el capítulo 21, versículo 27. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes, enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo y nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado el lugar santo. Se levantó un grupo de personas alborotando al resto de los judíos, argumentando que Pablo en sus predicaciones y en su enseñanza le decía a las personas que fueran en contra de sus creencias, en contra de su ley, en contra de sus tradiciones y en contra del templo. E incluso ha metido griegos, ha metido gentiles a la casa de Dios. Por lo tanto, este hombre que está aquí merece ser asesinado. Y ya ahí la persona comienza a tener un criterio, un juicio contra el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado un juicio contra algo que quizás no es cierto y ni siquiera nos consta a nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto la vida de un hermano y hemos elevado un juicio contra ese hermano porque lo vimos un día haciendo, comiendo, practicando ciertas cosas que a nuestro criterio no es correcto hacerlo? ¿Cuántos hoy en día vemos las noticias de muerte? ¿Cuántos vemos comentarios en las redes sociales sobre personas que han asesinado a otros y decimos: esa persona no merece el perdón de Dios, esa persona necesita o esa persona debe de morir? ¿Y cuántos creyentes hoy en día, evangélicos, católicos, cuántos religiosos hoy en día desearían que la pena de muerte sea algo que podamos vivirlo el pueblo salvadoreño y decir: tal vez si existe la pena de muerte, el pandillero desistiera de asesinar? Quizás si hubiera pena de muerte, el violador no violaría. Quizás si hubiera pena de muerte, y la único que merece a ese tipo de personas es la muerte. ¿Cuántos, incluso de nosotros, en nuestras conversaciones hemos dicho eso en alguna ocasión? ¿Cuántas veces hemos podido pensar que el asesino no tiene perdón de Dios o no merece el perdón de Dios? Pero se nos olvida que quizás alguno de nosotros un día le quitó la vida a otra persona y que el Padre no nos quitó la vida a nosotros. ¿Por qué razón? Porque debemos de entender, iglesia, que por encima de todas las cosas, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Si no somos capaces de perdonar al que nos ofende, entonces, hermanos, no somos verdaderamente hijos de Dios. Si no somos capaces de perdonar al que me ofendió, al que me maltrató y al que me humilló, realmente no soy hijo de Dios. Porque un hijo lleva en su interior el ADN de su padre. Y si Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Padre, pero somos coherederos con Cristo de las promesas del Padre, en nuestro interior debe de recorrer el ADN de Dios. Y si Dios es capaz o fue capaz y sigue siendo capaz de perdonarnos, porque algunos hablamos en tiempo pasado, es que Dios me perdonó. ¿Y todavía no tiene nada que perdonarte Dios? ¿Acaso solo nos perdonó aquel día que hicimos una confesión de fe? ¿Acaso en ese momento ya automáticamente somos angelitos? ¿Ya no existe malos pensamientos dentro de nosotros? ¿Ya no existe envidias? ¿Ya no existe rivalidades? ¿Ya no existe conflictos? Si eso es así, entonces hablemos en tiempo pasado. Pero si aún guardamos ciertas de estas cosas en nuestro interior, entonces, hermanos, debemos de seguir yendo donde el Padre una y otra vez a pedirle perdón. Job era un hombre que ofrecía sacrificios
después de los banquetes de sus hijos. Porque él decía, quizás ellos en sus borracheras o en su alegría dijeron algo que ofendió a Dios, yo voy a hacer un sacrificio. Y era la costumbre de Job. Pero muchas veces nosotros ya vemos las cosas de una manera tan natural y hablamos del perdón de Dios en tiempo pasado, cuando todavía existen muchas cosas dentro de usted y dentro de mí que debemos de mejorar. Cosas que debemos de ponerlas delante de Dios y pedirle al Padre que sea capaz de ayudarnos y de perdonarnos. En el primer pasaje que leemos en Hechos, tenemos a una multitud que eleva un juicio, que desea algo desde lo más profundo de su corazón. Y dice, ellos a voz en cuello gritaron, bórralo de la tierra. Ese tipo no merece vivir. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso sobre un ser humano? Esa persona no merece la vida. Ya decía el siervo, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien ofende, cuando alguien maltrata, cuando alguien tiene una acción que nos perjudica, nuestra primera reacción es, ojalá y se muera. Le roban el teléfono, ojalá se muera ese ladrón, antes que vaya a ver las fotos que andaba ahí. Porque la preocupación no es el teléfono, la preocupación son las imágenes, son las conversaciones, son los mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto, bueno, casi no hay eso ya, o los mensajes por Messenger. Esa es la preocupación. Se pierde un teléfono y la preocupación no es el costo del teléfono, es lo que andaba dentro del teléfono. Y desearíamos que aquel que nos robó el teléfono le vaya mal en la vida. Deseamos que frente a cosas que vivimos, desearíamos poder tener en nuestras manos el decidir que la persona viva o muera. Estas personas estaban exactamente igual. Personas que se habían colocado en el lugar de Dios y personas que deseaban la muerte de otro. Miren, hermanos, caras vemos y corazones no sabemos, ¿verdad? Usted no sabe si la persona que está a la par de usted desearía a esa persona que le vaya mal. Pero en la iglesia podemos saludarnos, hasta sonreír y decir, Dios le bendiga, hermanita. Que la paz de Dios vaya con usted, y en el interior desear que esa persona lo atropelle una coaster. Sí, es verdad. Personas que quizás usted en ningún momento ha ofendido. Personas que usted no sabe lo que esa persona guarda en su interior en contra suya. Y usted ni siquiera se imagina. Si aquellos judíos que cumplían los requisitos, que guardaban la ley, que eran circuncidados, que guardaban las tradiciones, eran personas que, por un lado, cumplían los requisitos religiosos, pero por otro lado, deseaban la muerte del apóstol Pablo. Hoy en día, servidores de renuevo, guías de renuevos, coordinadores de renuevos, líderes de ministerio, pero el corazón lleno de envidia, lleno de enojo, deseando que el hermano que le cae mal se vaya de la iglesia. Y no nos interesa ni siquiera su alma, simple y sencillamente no queremos estorbo en el caminar. Y alguien dirá, si viene alguien por primera vez se puede escandalizar, pero eso puede suceder aquí y puede suceder en cualquier otra iglesia. Le sucedió al apóstol Pablo. Líderes religiosos diciendo, este hombre no merece morir. Bórralo, que no quede ni siquiera un recuerdo de sus enseñanzas. Bórralo de la faz de la tierra. Que no exista, que no quede ninguna persona que sea capaz de reproducir su mensaje. Personas que desean el mal contra otro. Personas que no son capaces de entender de que Dios es Dios
y que Él levantó a un pueblo, pero también puede levantar a los judíos, a los gentiles. Dios es Dios de servidores, pero también quiere ser Dios de ladrones, de los ladrones que andan en las calles. Ojalá aquí ya no exista eso. Dios es el Dios que llama al enfermo y también llama al sano. Dios es Dios de todos. El problema es que la religión se ha apropiado del nombre de Dios. La religión se ha hecho propietario de Dios y creen que Dios solamente actúa a favor de aquellos que van de acuerdo o cumplen y tienen la misma manera de pensar que ellos. Todo estaba bien aquí. La gente se había calmado un poco, pero comenzó una vez más a alborotarse cuando Pablo dijo al final del versículo 21. Pablo comienza su defensa en todo el capítulo 22. Habla como él era fiel a sus tradiciones, como Jesús se le apareció en el camino, como él se bautizó. Pero lo último que él dijo fue lo que despertó el enojo de los judíos, y es que Dios le dijo: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. El problema de estos judíos no es que los gentiles se hicieran, practicaran su propia religión, es decir, se hicieran, que ellos se hicieran de la religión judía. El problema no era eso. El problema es que Pablo predicaba que los gentiles podían serse beneficiados de las bendiciones en Cristo sin cumplir ciertas normas y ciertas tradiciones que para ellos eran fundamentales. Ellos podían ser salvos y recibir bendición de parte de Dios sin circuncidarse, por ejemplo. Y este tipo de palabra a los judíos era algo que ellos les molestaba profundamente. Y la reacción que vemos en el versículo 23 es una reacción de personas que todavía viven en el pasado. Personas que no son capaces de entender que Dios sigue renovando a la iglesia a través del Espíritu Santo. Personas que viven amarrados a sus costumbres. Cuando esta iglesia entró en el mover del Espíritu, hubieron personas que se fueron de la iglesia. Personas que trataron de detener lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando las cosas son de Dios, aunque muchos se levanten en contra suya, no podrán detenerlo porque Dios estará peleando por usted. Personas que, aferrados a sus prácticas, costumbres y maneras de hacer las cosas, viven queriendo obstaculizar lo nuevo, lo novedoso que Dios está haciendo. Versículo 23. Como seguían gritando, miren todo lo que hicieron. ¿Se imagina ese montón de gente haciendo todo esto? Seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire. Se imagina el montón de gente agarrando un montón de tierra y tirarlo. ¿Se imagina? La gente tirando los mantos, gritando, maldiciendo, deseando la muerte, deseando que los maten y tirando el montón de polvo. Esa costumbre es exactamente la misma que hicieron los amigos de Job. Acompáñenme a Job, capítulo 2. Versículo 12. ¿Están ahí? Desde cierta distancia alcanzaron a verlo, decir a Job, y casi no lo podían reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello.
rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Es exactamente lo que aquellos judíos hicieron cuando escucharon que Dios le había dicho a Pablo que se dirigiera a los gentiles. Exactamente lo mismo. Esa acción para los judíos era una demostración de lo que había en su corazón. Había una ira profunda contra Pablo. Había una cólera, un malestar. La reacción de los amigos de Job es exactamente la reacción que tuvieron el grupo de judíos queriendo ver a Pablo asesinado. Y eso ya habla sobre que estos hombres tenían costumbres de años arraigadas en el corazón, prácticas, comportamientos, palabras arraigadas muy profundas dentro del corazón, que Pablo salía con algo nuevo del Espíritu y no eran capaces de entenderlo, y por eso buscaban, y por eso expresaban, y por eso decían: este hombre no merece vivir. Cuando de repente sucede algo nuevo de parte de Dios, a muchos nos puede costar que nos entre en la mente y en el corazón. No crea que hoy, que siempre entendimos el mover del Espíritu como lo entendemos hoy. En un principio habían cosas que no entendíamos, cosas que no comprendíamos, cosas que no aceptábamos, pero cosas que a lo largo del tiempo se han ido abriendo un camino. Y como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos recibimientos? Hoy en día los recibimientos son realmente una fiesta. Pero cuando comenzamos los recibimientos, solo había una hermana, unos hermanos tocando un teclado y no me recuerdo si había una batería. Así comenzábamos los recibimientos. ¿Cuántas cosas mirábamos en el renuevo que no entendíamos? Y cuántas cosas algunos dijeron: esto no es de Dios, es del diablo, porque no eran capaces de entenderlo. Y como no somos capaces de entenderlo, buscamos detenerlo. Oiga esto: cuando hay cosas que no entendemos, buscamos detenerlo. Eso es lo que estos hombres hicieron. No entendían, no querían comprender que Dios había llamado, la salvación también era para los gentiles, sin la mediación de las costumbres, ritos y prácticas de los judíos. Ellos no lograban entender esto. Por lo tanto, deseaban la muerte del apóstol Pablo. Y, tomando la frase del libro de Génesis, tomaban el lugar de Dios. Cuando usted mira a una persona y desea lo malo o un juicio contra esa persona, cuidado. Probablemente usted ha dejado de ser creación y se crea ahora creador. Cuidado. Quizás hemos dejado de ver al hermano como hermano y ya nos creemos Señor. Hay un solo Señor, hay un solo Dios y es nuestro Padre. Él es el único que puede tomar juicio, tomar acciones. Vamos allá al libro de Génesis. Ya la mayoría de ustedes conocen que en buena parte del libro de Génesis se habla acerca de José, el padre de José y los hermanos de José. Muchos de ustedes saben que José fue vendido y llegó a Egipto en calidad de esclavo. Los hermanos de él fueron personas que sintieron envidia, personas que buscaron matar a José y personas que fueron capaces de vender a José, si no mal me recuerdo, a Madián, si no me equivoco. Fueron personas que en ningún momento en la vida de José se comportaron de una manera que buscaran ver bendecido a José. Yo no sé si usted conoce personas
que usted sabe que le cae mal. Y usted dice, ¿por qué puede usted asegurar que usted le cae mal a esa persona? Ajá, a ver. Porque de esa persona usted nunca ha recibido nada bueno. Al contrario, usted ha recibido maltratos, usted ha recibido ofensas y acciones concretas y específicas que le hacen sentir a usted que usted no es bien recibido para esa persona. ¿Sí o no? Y quizás dentro de la propia familia, quizás los más cercanos a nosotros son personas que hubieran deseado o desearon que usted y yo estuviéramos muertos. A mí, yo lo he vivido. Y yo sé que también muchos de ustedes lo han vivido. Personas, hermanos, familiares, amigos, cercanos a usted, que en vez de recibir usted palabras que le permitan desarrollar, crecer en la vida, recibe palabras de maltrato y acciones que buscan verle mal a usted. Pero frente a ese abanico de personas que desearían que nos vaya mal en la vida, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál será la postura del pueblo de Dios? ¿Cuál será la postura del Hijo de Dios? ¿Hemos de devolver a las personas lo malo que han hecho con nosotros? ¿O hemos, hermanos, de entender y saber perdonar? José fue vendido desde su niñez, desde su juventud. A muy temprana edad fue arrancado de su núcleo familiar por la envidia de sus hermanos, por el celo de sus hermanos. Allá fue llevado el joven, llegó a la casa de Potifar, uno de los líderes de Egipto. Llegó como esclavo, tenía cualidades de administrador, se ganó el favor de Potifar. Un día la mujer de Potifar puso sus ojos en José porque dice que era buen mozo y Dios estaba con él. La mujer se inventó ahí un chambre, como aquellos allá en el libro de Hechos. Lo metieron preso una vez más a José. Y cualquiera en ese punto podía tener un corazón lleno de enojo, amargura y deseos de venganza. La vida da vuelta, ¿saben? Quizás hay personas que en algún momento estuvieron arriba de usted y esas personas la maltrataron, la humillaron. Pero la vida da vueltas. Y puede suceder que en algún momento de la vida esa persona quede allí donde estaba y Dios le permita a usted alcanzar otro nivel y estar por encima de esa persona. Pero si llegamos un día a estar por arriba de aquellos que un día nos maltrataron y tenemos la oportunidad de devolver, ¿se lo devolveríamos? ¿Actuaríamos de la misma manera con que ellos actuaron? ¿O tendríamos la capacidad de perdonar? Miren, hermanos, de verdad que no hay y no existe un mejor momento que sentirse en paz. Saber que usted, aun cuando las personas le han difamado o han dicho algo en contra de usted, usted es capaz de verla y saludarlo de una manera sincera, porque en su corazón usted no está lleno de rencor ni amargura. Estos dijeron: ha muerto nuestro padre. Y probablemente ahora José, que nuestro padre no está, José quiera vengarse de nosotros. Así que, versículo 16. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron en contra de él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? José, en términos humanos, estaba
por encima de los hermanos de José. Un día José, por ser menor, sus hermanos lo vendieron y se aprovecharon de eso. Pero como les decía, la vida da vueltas. Y hoy José había dejado de ser aquel joven, ahora ya era un hombre y era el segundo al mando en todo Egipto. Ahora las cosas se habían invertido y José podía devolverle a sus hermanos todo el daño que los hermanos habían hecho con él. Pero José entiende una cosa, y es lo que me gustaría que pudiéramos entender: que aun cuando la vida da vueltas y hoy usted está por encima, llámese espiritualmente, llámese materialmente, de esas personas que un día le dañaron, nosotros debemos de entender que aún la venganza no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no somos Dios. ¿Me está oyendo? Yo no puedo tomar el lugar de Dios. Dios es el único que puede juzgar. Usted y yo no estamos para juzgar al hermano, estamos para acompañarlo, estamos para ayudarle. ¿Cuántas personas frente a una debilidad, frente a un error, se van de las iglesias? Porque dentro de las iglesias hay una camada de personas que en vez de ayudarle a ese hermano o a esa persona para solventar esa crisis, lo que hacen es señalar, juzgar y criticar. ¿Cuántas iglesias viven amarradas y son como aquellos judíos que están deseando la muerte del hermano? Por un lado predican salvación, perdón y arrepentimiento, pero sus corazones están lejos de vivirlo, están lejos de practicarlo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, a cuántos Dios le dice esta mañana, esta tarde: perdona al que te ofendió? Perdona. Y perdonar es una de las cosas más difíciles para el ser humano, porque es como que borráramos todas las cosas que vivimos, todas las cosas que nos dijeron. Pero Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque hay una verdad, hermanos, que es lo que nos tiene a nosotros aquí, y es que Dios nos ama. Nos ama. Y porque nos ama, nos perdonó y nos sigue perdonando. Queremos parecernos más y más y más y más y más a Dios. No solamente es de cantarlo, es que debemos, hermanos, ser capaces de perdonar a los que nos ofenden. Versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Es verdad, dice José. Pero Dios transformó ese mal en bien. Oiga eso. ¿Es usted una hija de Dios? Hermanas, ¿son hijas de Dios? ¿Cuántas siervas de Dios hay aquí? Levante su mano. ¿Existen siervos de Dios aquí? ¿Sí? Muchos pueden hacerte el mal, pero Dios tiene la capacidad de transformar ese mal en bien. Aún las cosas malas y difíciles que vivimos, Dios es capaz de usar eso malo que hoy no me gusta, que hoy me ofende, que hoy me duele. Es capaz de transformarlo para nuestro bien. La lectura de José es la lectura de un hombre que hace un balance de su vida y dice: ustedes buscaron hacerme el mal y lo hicieron, pero Dios transformó. Oiga, Dios tiene la capacidad de transformar lo malo en nuestro bienestar. Amén. Para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente e incluso salvar la vida de los hermanos que lo vendieron. En la vida no podemos ir almacenando rencores. En la vida no podemos ser Dios elevando juicios
y deseando la muerte de otros, aun cuando ellos de verdad nos han traído mal a nuestra vida, aun cuando ellos te han dañado, aun cuando otros te han ofendido. No podemos llenar nuestra vida de rencores. Debemos de aprender que no somos Dios. Yo no puedo ocupar el lugar de Dios, pero debemos, hermanos, limpiar nuestro corazón. Y solo quiero cerrar, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 6. En el versículo 5 había un hombre llamado Simi. Este se puso a maldecir a David, versículo 6, y a tirarles piedras y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y los guardias real rodeaban al rey. En sus insultos le decía: lárgate de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Aquel hombre interpretaba la aparente derrota del rey como un castigo de Dios. Dios te está devolviendo lo malo que has hecho. Y ahí estaba ese hombre maldiciendo y tirando piedras a David. David tenía la capacidad de devolverle y asesinarlo, pero mire cómo actuó. Versículo 9. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya a cortarle la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? La postura del rey fue no devolverle, aun cuando uno de sus generales le decía: permíteme volarle la cabeza, porque no es más que un perro muerto. ¿Cómo se atreve a insultarme? Muchos quizás en el lugar del rey le hubiéramos dicho a Abisai: dale, ¿y qué estás esperando pues? Volarle la cabeza, volarle el repollo, como dicen hoy. Dale, si hasta muchos te has tardado. Pero David dijo: no. Quizás Dios le ha permitido esto. Hermanos, nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios. Dios es Dios. No podemos desear la muerte de otros, porque quizás otros un día desearon nuestra muerte, pero Dios no nos trajo muerte, nos trajo vida, perdón, arrepentimiento, salvación. Si lo hizo con nosotros, también lo quiere hacer con esas personas. Más que ocupar el lugar de Dios, debemos de ocupar el lugar de hermano. Más que buscar ser padre de aquellos que quizás van en la vida en desventaja en relación a nosotros, más que buscar ser padre de ellos, busquemos ser hermanos de ellos. Póngase de pie. No sé si en la vida usted ha
vivido un tiempo donde personas le han demostrado que no desearían que usted esté ni siquiera cerca de ellos. Yo no sé si en algún momento de su vida alguna persona en algún momento hizo algo que le ofendió, que le dolió, que le molestó, y que usted todavía ha guardado en su corazón. Todavía hasta el día de hoy, usted o yo hemos dicho, ese no merece vivir. Y quizás la vida se ha encargado, Dios se ha encargado de ponerla a usted en otra posición. Y quizás hoy tenga la capacidad de poder devolver lo que un día le hicieron. Pero esta tarde la palabra te dice, no puedes colocarte en el lugar de Dios. Deja que Dios se encargue de aquellos que un día te maltrataron. Deja que Dios se encargue de aquellos que un día te vieron de menos y te humillaron. Deja que Dios se encargue de aquellos que un día te criticaron. Deja que Dios se encargue de aquellos que te ofendieron y dañaron. Déjalos. Pero tú debes ser capaz de sacar de tu corazón el malestar y el enojo que tienes. Aquí hay personas que sienten un profundo malestar contra algún líder de la iglesia. Sí, algún día quizás algún líder tomó una decisión que no te agradó, e incluso pudo haberlo hecho de carácter personal, y tú te vistes afectado por esa decisión, que por decisiones personales se tomaron sobre ti. Pero tú, a pesar de eso, no puedes meter en tu corazón malestares, celos, contiendas. Más debemos de ser capaces de entender que Dios, óyelo bien, es capaz de convertir lo malo en cosas buenas. Dios puede transformar, iglesia, las cosas malas que has vivido, las puede transformar, incluso eso, para tu bendición y para bendición de otros. Pero ¿de qué depende? Depende que tengamos la mentalidad, que seamos mentes maduras, no niños que van por la vida queriéndose desquitar porque le quitaron su juguete, sino personas, adultos en fe, que podamos crecer en la fe, personas que sabemos que no le podemos caer bien a todos, ni agradar a todos, pero aun cuando yo sé, o usted sabe, que no es de agrado para esa persona, aún así, usted debe tener la madurez de que eso no le afecte, ni, si en algún momento se da la oportunidad, privarle a ese hermano de su ayuda como una manera de devolver lo malo que un día ha recibido de parte de esa persona. Aquellos judíos decían, ese hombre no merece vivir. ¿Y quiénes eran ellos para decir que no merecía vivir? ¿Acaso eran los que habían dado su sangre en la cruz? Si eso solamente lo hizo uno, el Señor Jesucristo. ¿Acaso ellos recibieron perdón de pecados por la sangre que se derramó? No. Y si Cristo y si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los que nos ofenden? Si perdonamos
solamente a los que nos aman y no a nuestros enemigos. ¿Cuál sería la diferencia entre la iglesia y el mundo? Es mi carácter, más como el tuyo. Esta tarde, Yo quiero ser. si usted dice en su corazón, yo de verdad siento este malestar, que yo no entiendo, esta molestia, este enojo contra un hermano, a un hermano de sangre, un hermano de la espiritual, contra un familiar, por algo que le hicieron, por algo que le dijeron, por una manera que la vieron. Pero usted entiende que no está en el lugar de Dios y quiere arrancar eso de su corazón. Venga aquí al frente y pídale a Dios y dígale al Señor: Señor, tú sabes que me han ofendido, tú sabes que me dañaron, tú sabes, Dios, que recibí, me sentí maltratado, pero quiero que tú me ayudes. Adelante, hermana. Pero quiero que tú me ayudes, Dios. Quizás usted siente un enojo contra un familiar cercano, quizás contra tu padre, contra tu mamá, contra tus hermanos, contra tu esposo, contra tu esposa, contra un tío. Y tú dices: yo desearía que esta persona es estorbo para mí. Aquellos decían: Pablo es estorbo, no merece vivir. Y tú dices: esta persona me estorba. Y has deseado en algún momento que esa persona desaparezca de la tierra. Pero Dios te dice: tú no eres el juez de nadie. Hay cosas que pasan que yo no entiendo. Nos tratan mal porque yo quiero demostrar y tratamos de la misma manera. A cada instante. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Dios y el mundo si actuamos de esa manera? Y morir a mi viejo hombre es mi carácter. José dijo: como el tuyo, no tengan miedo. Ser. Es cierto que ustedes hicieron mal conmigo, pero Dios transformó lo malo en bueno. Alguien te ofendió, alguien se aprovechó de un lugar que está encima de ti, porque goza de mejores recursos, un mayor poder. Déjelo, no se complique la vida ni se amargue contra esa persona. No se amargue. Dios es Dios de justicia, y Él se encargará a su debido tiempo de aquellos que un día te han maltratado. Pero tú, iglesia, no te llenes de rencor, no te llenes de resentimientos. Perdona. Aquellos le dijeron a José: perdónanos, perdónanos. Imagínense, lo vendieron como esclavo y ahora ellos se presentaban como esclavos de José. Es que ese es Dios. Así actúa Dios. Aquellos lo vendieron como esclavos, pero ahora ellos se presentan como esclavos del segundo al mando en todo el imperio de Egipto. Ese es el Dios al cual buscamos y al cual servimos. Los humanos nos pueden vender como esclavos, pero Dios nos puede levantar como príncipes. La gente puede venderte como esclavo, pero probablemente un día Dios te vea con agrado y ya no seas tú el esclavo, sino ellos. No sabemos cómo lleva el orden. Aquel maldijo al rey y tenía la capacidad de volverle a ese hombre y asesinarlo. Pero David dijo: no. Ahí déjenlo. ¿Sabe por qué? Porque David no guardaba resentimientos. Padre, esta tarde
Nosotros no podemos ocupar tu lugar. No podemos ir por la vida cargando enojos, resentimientos. No podemos por la vida andar desquitando o devolviéndole lo malo que nos hicieron. Porque entonces no hemos entendido cuál es la razón fundamental por la que estamos aquí, y es por tu amor. Permítenos amar a nuestros enemigos, amar a los que nos ofenden. Transforma lo malo en cosas buenas. Mis hermanos que han venido aquí al frente, Dios, que esas lágrimas también limpien el ser interno. Que no solamente Dios limpie nuestro exterior, no. Limpia, quita resentimiento, Dios. Quita resentimientos, Padre, contra ese ser cercano. Limpia el corazón. Renuévame. Limpia, Dios. Porque has dicho o dijiste en algún momento: ya va a haber ese, me lo voy a desquitar. Le voy a pagar con la misma moneda. Pero si lo hicieras, no habría ninguna diferencia entre el mundo y los verdaderos hijos. Limpia el corazón de esta mujer, Dios. Limpia el corazón, Dios. Quita resentimientos, Padre. Si Dios ve, no creas que Dios no lo ve. Dios sabe. Dios sabe y conoce. Ponlo en la mano de Él. Tú eres la sierva. Quizás los otros que te están dañando ni siquiera están cerca de Dios. ¿Por quién crees que va a velar Dios? ¿Por sus hijos o por los incrédulos? Obra Espíritu Santo. Padre, limpia los corazones de estas mujeres, de estos hombres, de estos jóvenes. Permítenos parecernos más a ti. Bendice a tu amada iglesia en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Estos jóvenes, permítenos parecernos más a ti.